Vamos a hablar en el día de hoy de las conexiones de Jeffrey Epstein mencionadas en el expediente judicial y en estos archivos después de la desclasificación, como os digo, de los Estados Unidos, que incluyen algunos registros y menciones de contactos y movimientos del propio Epstein vinculados a Argentina. Sabemos que tenemos muchísima gente de Argentina que bueno, evidentemente están por el caso de Loan, por el caso Palome Josué y otros casos en este canal, y queríamos también hacer un poco de mención de lo que está pasando con la desclasificación de archivos de este caso, de esta red tan gigante, y los extractos que hay de menciones al país argentino en estos intercambios, ¿no? de agentes del FBI señalando establecer como contactos con posibles víctimas que residan en este país, y es que se cree que hay un montón de víctimas en Argentina. Esto es tremendo, pero hay correos en los que aparecen vinculados a una agencia de modelos de Buenos Aires, correos entre el año 2012 y 2013 que se compartían books y presentaciones de al menos 3 modelos argentinas relacionadas con correos de Epstein, y luego también se hablan de otras desapariciones de menores bastante importantes, como por ejemplo la de Loan, víctimas locales, algunos viajes y otras broncas de este señor por lo que serían inversiones ruinosas en Argentina. Y la verdad es que en este país y en los medios de comunicación se está hablando bastante de todo esto. Documentos que revelan intercambios de mails que parecen ser agentes del FBI, y en este caso todo vinculado con el país argentino. Obviamente también hay de otros países, ¿no? Todo lo que comentamos con la desaparición de Madeleine, por ejemplo, el tema de correos con otros empresarios de Estados Unidos, de Reino Unido, de España, incluso hay algunos que ya iremos comentando poco a poco. Pero hay algunos argentinos que sí que son mencionados en estos correos, y de hecho algunos lagos, ¿no? El lago escondido creo que es uno de los puntos que aparece aquí, una propiedad en la Patagonia, y una serie de correos bastante extraños en donde se menciona el país sudamericano hasta este instante. Ayer fíjate que hablábamos de esas asociaciones que comentaban unos medios de comunicación en Corrientes entre el caso de Loan, porque estaba a punto de ser ese juicio, y nosotros mencionábamos que había un periodista que estaba empezando a comentar que el poder político estaba presuntamente involucrado en la desaparición y en no querer saber la verdad del tema por la desaparición del menor de 5 años, y aún por encima mencionaba que el caso Epstein parecía que después de esa revelación de documentos y el entramado internacional, como que realmente cada uno de estos casos podrían llegar a estar involucrados indirectamente con la desclasificación de archivos de Epstein. No sé vosotros qué pensáis de todo esto, pero se está montando una muy grande, ¿no? A raíz de esta desclasificación. Vamos a ver lo que dicen en los medios de comunicación de Argentina, porque la pregunta es si realmente existían conexiones en Argentina con el caso Epstein. Epstein. Y a todos nos sorprendió esta semana cuando nuestro compañero Rolando Barbano dio a conocer la vinculación argentina de estos expedientes. ¿Por qué salpica a Roberto Giordano esta investigación? ¿Qué hay detrás de una agencia de modelos a la cual desde la cuenta de Jeffrey Epstein, cuenta de mail, escribían para preguntar por determinadas modelos? Se siguen conociendo filtraciones, todo nuestro equipo de producción está trabajando en estos expedientes, pero nos vamos a ir a Punta del Este con Gustavo Descalzi, que tuvo y tiene mucha información, para ver qué es lo último que se sabe, porque hay un misterio en torno a 3 giros de $500 cada uno, y que vos me dirás, bueno,
$1.500 tampoco es plata para esta gente multimillonaria. No, no es plata. Pero ¿por qué entonces existen estas transferencias? Gustavo Descalzi, siempre con mucha información. Hola Gus, querido, te mando un abrazo. Carlos, es tan extraño. ¿Cómo le va? Buenas tardes a mi querida Norita y a Pablo. Hola, decirle que es tan tal, extraño estos giros que a la familia les tomó por sorpresa. Si bien la cuenta a la cual va dirigida es la de Roberto Giordano y Mirta, es decir, Mirta Almirón, la esposa de Roberto Giordano, es extraño que se han hecho esos 3 giros de $500 por un total de $1.500, lo que sería un buen tratamiento de pelo. No es extraño para una empresa como la que tenía Roberto Giordano en el año 2006. Ese giro, ese dinero daba para un buen tratamiento de pelo, no más que eso. Ahora bien, ¿cuál es la contraprestación? Ese dinero fue en servicio de ¿qué? ¿Qué razón hay oculta hoy, porque ya los dos protagonistas no están entre nosotros, para que ese giro se hubiese hecho en el año 2006? Pero me quiero quedar con algo que sí pasó en las últimas horas, querido Carlos. Por favor. Y tiene que ver con eso que acaba de decir usted, que es la lectura de un mail privado de la cuenta privada a alguien que pertenece o era responsable de una agencia de modelos de nombre Pink. Y quiero decirle que yo tuve una reunión en el verano 2014, fue antes del Mundial de Brasil, donde alguien se apersonó ante mí y me dijo que él era como una especie de representante, manager de esta agencia, que era la nueva agencia que iba a crecer en la Argentina. Ya a esa altura estaban, digamos, se habían terminado los grandes desfiles de Roberto, Pancho Dotto había cerrado su agencia, se había terminado aquella época de glamour, de aquella época de locura que tuvieron los años 90 y 80 y el principio del 2000, y que ellos eran como la renovación. Y recuerdo que cuando hablé con esta persona, no encontré ningún elemento, mire que hablo con mucha gente acá, que me diera a mí la certeza de que estaba hablando con alguien que tenía un trabajo en serio. Claro. De que... A ver, y esto, o sea, en cuanto a los puntos que hacen aquí de vinculaciones argentinas que están filtrando los medios de comunicación allí, es que el primer punto es el interés del FBI en Argentina, el segundo, los contactos con las agencias vinculadas a modelos entre 2012 y 2013. Otro punto clave es que las propias agencias siguen operando y están explicando el origen de los envíos actualmente ante la justicia argentina. Estos son correos de agencias europeas con referencias a modelos argentinas también. Otro punto más que no habíamos comentado al inicio de este vídeo era el tema de los vuelos entre Buenos Aires y New York. Parece que en 2014 aparecen un montón de registros vinculados a este tipo de pasajes en clase ejecutiva desde Ezeiza, una coordinación de traslados y logística, y la intervención de asistentes del entorno del propio Jeffrey Epstein. Estos documentos básicamente lo que muestran son cómo se organizaban estos viajes, estos contactos entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Y luego, por otra parte, el cuarto punto, los intereses en empresarios y figuras internacionales. O sea, los archivos mencionan vínculos indirectos con empresarios con presencia en Argentina, viajes al país por parte de personas cercanas al propio Epstein y referencias que aparecen en correos y conversaciones que están fechadas desde el año 2009. ¿Qué es lo que preocupa aquí a los investigadores del país argentino? Lo primero es que Argentina aparece no solo como lugar de origen de personas, sino como parte de una red internacional de contactos. Algo muy grande. Otro punto más, muchos nombres de posibles responsables fueron censurados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto es algo que preocupa a los investigadores dentro de la Argentina. Y el tercer punto, hay unos documentos que incluyen códigos de referencia para verificación independiente. 3 puntos que por el momento, bueno, estamos ahí viendo qué es lo que va a pasar entre la investigación que hay de esta desclasificación y dentro de la propia Argentina, que vemos el tema de los modelos y todos estos puntos que os estoy comentando por aquí. También se hace referencia ahora mismo en algunos medios de comunicación al caso Loan, siendo como la desaparición más mediática de estos últimos años, aunque también hay otras desapariciones que quizás se van a empezar a publicar en los próximos días.
tenía una agencia seria, Claro. de que lo que venía a hacer a Punta del Este era serio. Sí. Y aquí entramos, y todo el mundo sabe, y Norita, los años que llevamos en esto, aquello que sucede al costado de la pasarela, detrás de la pasarela, Sí. con los trabajos ocultos. Exacto. Aquello que ocurre, que no es de ahora, sino que viene de décadas. Sí, claro. Es verdad. Perdón, Gus. Pero me a ver, suena esa agencia, Sí. PIC, era una agencia que apareció, perdón, era una agencia que apareció y hacía algunos eventos pequeños, digamos, no Piñeiro. Nada. Pero Nada. era como muy chiquito, pero tenía un grupo de chicas que no eran las de pasarela, ni... a ver, sería como modelos, a ver, que hacían más presencias. Así era Sí, un poco. presencias, ¿no? Eran Como le presencias. llaman Sí, que es un algunas- eufemismo para para prostitución. otras cosas. Presencia. Digo, me parece que lo que está contando Gustavo, revelando después de todo este trabajo que viene haciendo toda la semana, es como una suerte de una visita de puesto avanzada. ¿eh? Claro, se entiende. ¿Por qué? Explícalo, Porque está puesto avanzado. desembarcando, Algo así. un puesto de avanzada. ¿Qué significa? Está desembarcando algo que ya venía haciendo en otras partes del mundo. Y cuando te digo esto, lo digo, por ejemplo, con un personaje francés, Jacques Barré, creo que si no recuerdo mal, ahora vamos a... De hecho, creo que tenemos unas gráficas que habíamos armado, porque ese hombre también apareció en una cárcel de los Estados Unidos. ¿Eh? Al mismo tiempo previo... Pero que era un hombre que se dedicaba Un hombre que era socio de Epstein. Ah, ok. En algo similar a lo que está contando Que le Gustavo, llamaban el reclutador. El reclutador, Claro. que era el dueño de una agencia de modelos francesa que operaba, que se lo veía en los viajes junto a la mujer de Epstein y junto a Epstein. Por eso te digo, posiblemente estaban haciendo una avanzada para desarrollar el negocio que ya tenían en América del Norte, pero en América del Sur. Claro. En una plaza donde había muchos modelos, donde era una plaza para el jet set, que era lo que buscaban como target esta gente. Digo, cuando veo lo que pasó con Roberto o lo que pasó y cuenta Gustavo de este hombre en el sur, en Sudamérica, con algunos vínculos también con la Argentina y con modelos de alto nivel, modelos, por ejemplo, Naomi Campbell, Sí. que también ha sido señalada en algunos aspectos por una suerte de captación o de llevarse la marca o trasladar chicas que iban como presencia y terminaban en otra cosa. Uno de estos personajes terminó suicidado también como terminó Epstein. Por digo, no es menor lo que está contando Gustavo con este intento de instalarse en Sudamérica, ¿no? Gus. Le digo más. Cuando estuve con este señor, o sea que no recuerdo el nombre, pero tengo así clarita la reunión que tuvimos, que fue en una estación de servicio. Él me trae una carpeta y me empieza a... A ver, evidentemente ahora mismo todo esto está en los primeros días que se está hablando de esto en televisión, pero yo he visto que había hasta más de 800 menciones a Argentina en la desclasificación de archivos, o sea, una burrada. Por eso os digo que esos puntos de la investigación, pensando que la red operaba en estas zonas, también parece bastante evidente, ¿no? a mostrar y me dice, fulanita de tal, esta es una gran modelo que la queremos hacer explotar, esta es fulanita de tal, que fue ex de no sé quién, y ningún nombre era conocido y no había ninguna campaña. ¿Sabe, Brunel. Norita? Usted cuando viene con un book dice, tiene a fulanita que hizo la campaña de tal marca de prendas, de tal marcas de jean, fue la cara de tal revista, es decir... Usted cuando... nosotros tenemos años en esto y ya sabemos Sí. cómo funciona. Esto no había un hilo conductor de nada, la reunión habrá durado unos 20 minutos. Yo dije, mirá, no creo que sea Plaza Punta del Este como para instalar una nueva agencia. Yo te recomiendo que te instales físicamente, es decir, formalmente en una oficina, constituyas una empresa en el Uruguay y a partir de ahí empieces a desarrollar actividades. Y fue la única conversación, pero nada me cerró. Y al final, cuando terminamos la conversación, me dice, pues yo le dije, y además instalar una agencia y hacer mucha promoción, se necesita mucho dinero. Y recuerdo esta frase, querido Carlos, Sí. el dinero no es problema acá. Bueno. Rarísimo. ¿Qué, Pablo? Te sumo- Dale. Bueno, aparte de todo esto, tenemos unos correos que vamos a mostrar aquí.
Este es uno de ellos, con Steve Bannon, que sabemos que era un ex asesor de Donald Trump. Y básicamente Epstein aquí describe a Argentina como un país al borde del colapso. Dice, habla de Sudamérica como un territorio maduro para ser explotado y que se permite algunos comentarios bastante racistas. Dice, no hay evidencia de operaciones concretas, pero sí hay una radiografía brutal de cómo ciertos actores del poder global piensan la región. Incluso el propio Steve Bannon bromea al afirmar que Argentina necesita un populista en alguno de estos mensajes, pero el correo más llamativo es cuando dice que Argentina es un país al borde del colapso y que estos territorios tienen que ser explotados. La verdad es que alguno de estos comentarios, de estos mails, que ahora vamos a ir comentando, alguno más de todo esto, son muy grandes. Sumo, Gus, vamos a corregir la información, pero es como te venía contando. Sí. Acá lo tenés, la conexión argentina, así llamamos. Se llamaba en realidad Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel era una suerte de colaborador y reclutador. Sí. Tenemos una gráfica, lo podemos ver, si no te lo voy contando yo. Estuvo en Punta del Este. Estuvo a Punta del Este. Aparece suicidado en prisión en 2022, hay que corregir ese número, 2022, cuando estaba esperando el juicio en París de menores. Sí. Claro. Recordame si tenemos ahí la fecha de la aparición de Epstein muerto. Acá tenemos, este es el hombre. En realidad, 19 fue este es el ex embajador, de los Estados Unidos en la Argentina, también investigado. La imagen está equivocada, esta placa, borrámosla. 10 de Vamos a ver, agosto Jean-Luc 2019. Brunel hallado muerto por suicidio en una prisión de París el 2022. Cuando hablamos de las conexiones en Argentina, termina apareciendo, pasame la otra, así me ayudás a contarle a la gente sin ponerlo al aire. Aparece también el ex embajador de los Estados Unidos en Argentina. Sí, recuerdo. En la con época vínculos. sí. Ves que la foto es la misma. Anthony Wayne, ex embajador en Argentina, y está mencionado en un mail clasificado al que tuvimos acceso, Carlos, nosotros mismos. Vos podés acceder. A ver, lo que piensan los investigadores es que el tema de los concursos, las revistas de moda y estos reclutadores buscaban todo este tipo de cosas para atraer a los jóvenes y menores de estas regiones, ¿no? de Argentina y también de Brasil. Está mencionado en muchas ocasiones y tenían un interés en estos dos países muy grande. Esto es lo que se detalla. Hay varias agentes. De hecho, no sé si en los próximos días hablaremos también de Brasil, porque pasa justo lo mismo que pasa con Argentina con el tema de los concursos de modelos para atraer a esas chicas mediante algunos pagos. En una documentación enviada por el Departamento, habilitada y abierta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde uno puede ingresar con los nombres y ver cuáles son los vínculos con Epstein. ¿Cómo sigue? ¿Hubo alguna, Gustavo, hubo alguna repercusión dentro de la familia Giordano? Porque la pregunta que yo me hacía durante la semana es, está bien, son $1.500 nada más. Si es por un arreglo de pelo, si es por un servicio, también es muy sencillo de demostrar por qué se pagaron esos $500. Exacto, y le digo más. Primero que nada decir que todo delito ya ha caducado, es decir que cualquier pretensión que hubiera sobre, primero de persecución los penal, dos no. protagonistas están muertos, claro, los dos protagonistas están muertos y además ya, pero ojo con esto que le voy a decir, en la ley de los Estados Unidos, como este expediente tiene una década y este expediente tuvo sus distintos caminos, es posible que la justicia de los Estados Unidos inicie una consulta, lo voy a llamar de esta manera, para no llamarla indagatoria, a la señora Mirta, con la idea de saber cuáles eran los motivos, este punto que usted está señalando. Claro. ¿Qué motivó de que Epstein le girara a Roberto Giordano? Su cuenta personal, sí. No era la cuenta de la empresa. Claro. Porque podría ser muy fácil. Si la empresa de Giordano se llamaba Robertito Sociedad Anónima, perfectamente entraba ahí y dice, sí, claro, vino una clienta de él, hicimos un brushing, pagó tanto y punto. Y se terminaba la discusión. Pero, Gustavo, acá hay algo... ¿A usted le parece que una persona como Epstein le va a mandar un giro de $1.500 a Roberto Giordano en persona? Roberto Giordano le cortaría gratis a Epstein. Por supuesto.
Acá no es un pago. Pero existe un pago. Le está cobrando un servicio. Y está... Bueno, evidentemente están versando mucho sobre estos pagos, pero hay otras muchas cosas que tenemos que ir viendo poco a poco de estas vinculaciones de la desclasificación de archivos del caso Epstein, también con otras desapariciones en el país. Mucha gente ya estaba hablando de Loan, de Guadalupe y otras desapariciones mediáticas o crímenes como el tema de Ramoncito, y vinculando un poco todo esto, que evidentemente no sabemos si tiene algo que ver o no, pero las vinculaciones sí están puestas en estos archivos, en más de 850 menciones a Argentina, si no me equivoco, y otro tanto, y creo que más incluso a Brasil, que iremos comentando en estos próximos días. Y hoy quería dejaros con alguna noticia más de todo este tema. Buenas tardes, ¿cómo les va? Creo que fue en el año 2014 o 2000, era cerca del Mundial del Brasil. Yo tuve una reunión aquí en Punta del Este con alguien que querían organizar o hacer un lanzamiento aquí en Punta del Este de esta agencia que supuestamente estaba trabajando hacía un tiempo. Yo no la conozco, no la conocía la agencia. Es una agencia argentina. Recuerdo sí que a mí la palabra Pink me llamó la atención y dije, está asociado a algo de una importante marca, Victoria's Secret, la voy a nombrar porque ellos tenían una campaña que se llamaba Pink. Tienen una línea de productos que es Pink. Era una campaña que es ropa deportiva mundial, o lencería deportiva. Claro. Sí, Gustavo. Ahí está. Y ellos me dijeron, no tenemos nada que ver, la agencia es una agencia que está consolidada. Recuerdo que yo le decía, ¿sabés que no los conozco? No conozco, y me nombraron 3 o 4 nombres de chicas que yo no conozco, no conocí, no las vi nunca aquí en Punta del Este. Me llamó mucho la atención la insistencia de generar una movida, una presentación, desfiles acá en Punta del Este para darle cuerpo, voy a llamarle credibilidad a esta agencia con motivos de la aproximación del Mundial. Esto entonces fue antes del Mundial 2014. Habrá sido entonces en el verano 2014, Brasil. Esto fue previo al Mundial que se jugó en Brasil. Claro. Que jugó en Brasil. O sea, estamos hablando hace más de 10 años, yo ni me acordaba de esta reunión. Después, atando cabos, había sido esta la agencia. Recuerdo claramente que yo lo había asociado, había venido recién de viaje y había asociado de que en el mundo, en los free shop, estaba la marca de la importante empresa internacional con el nombre Pink y con toda una, digamos, una línea de productos con rosado, con ese rosado chicle que le llamamos nosotros. Sí, que es muy parecido a mí me sorprendió, al logo de la agencia, Gustavo, como si estuviera afanosamente inspirado en esta línea de Victoria's Secret. Relacionado. Sí. Ahí está. Sí, comparto. Era como, le voy a decir, todo era engañoso. Seguramente la misma sensación le daba al señor Piazza le da al señor Piazza cuando vienen de estas agencias y le presentan estas cosas. A nosotros, imagínense, en los veranos que tenemos acá, la cantidad de veces que nos han presentado eventos y agencias que quieren venir a hacer un poco de vidriera y presentar nuevos talentos. Y bueno, era raro. Yo tuve esa reunión no recuerdo, era un señor que nunca más lo vi en la vida, nunca más supe de esta agencia. Bueno, pero es interesante lo que decís, Gustavo. Esto de parecía que desembarcaban o que querían visibilidad y después nunca más supe de ellos y se guardaron. ¿Querés sumar algo? Recuerdo, Gustavo, que está Cristian Balbo. Y con vista al Mundial. Sí, decía Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. En la década del 90, recuerdo cuando hacíamos temporada para Revista Noticias, ahí en Punta del Este. Muchos años había agencias con mayúsculas, claro, la de Pancho Dota, la de Ricardo Piñeiro, que alquilaban propiedades, donde estaban las modelos, y uno iba y podía entrevistarlas y demás. Pero todo en un margen, digamos, de visibilidad. Aparte, en ese caso, Cristian, eran modelos conocidas. No, que son todo el mundo sabía quién era. Pasarelas que por el planeta, por el mundo. Pues Dolores Barreiro, por citar una de ellas. Que nacieron en aquella época, ¿no? Nicole Neumann, todas las chicas que en aquel momento, en la década del 90, estaban en estas grandes agencias. Ahora, esta que mencionamos no la tenemos presente, y lo que nos manifiesta Descalzi es puntualmente que
puede ser que tal vez hayan querido sumergirse un poco en este ecosistema. Claro, y que después se echaron para atrás. Roberto, recién repasábamos un contenido que Epstein comparte, que fue generado por esta agencia, donde menciona algunos conflictos de modelos internacionales que la verdad no conozco, no sé si vos las conocés, con distintas agencias y llama la atención que Epstein se interese tanto por estas cuestiones. Sí, llama la atención todo. Lo único que conozco de ahí es que mencionen a la agencia Ford, que es una agencia internacional maravillosa, que es la más importante del mundo, y no creo que se meta con Ford para buscar mujeres para sexo. De repente Ford no tiene nada que ver. Y esas chicas que nombra con toda qué causalidad, con nombres rusos y con cifras multi de mucha plata. De cientos de miles de dólares. Una locura. Sí, pero es muy diferente, Roberto, ese último mail que mostrábamos, es muy diferente al primer mail que descubre Rolando Barbano, que desencadena todo esto, porque uno tiene un catálogo, el otro tiene información. El concepto de newsletter tiene que ver más con yo estoy suscrito, claro, un montón de newsletters de industria audiovisual porque me interesan los documentales, estoy suscrito a un newsletter literario porque me interesan los libros, hay newsletter de auto, hay newsletter de armas. Es raro la suscripción. Ahora, es raro que tenga, digamos, que envíen un catálogo, no es raro que envíen información. Y el segundo mail pareciera ser un mail que describe información justamente del mundo de las agencias, las modelos, que puede ser lícito. Yo voy a ser cruda con esto que digo. Que una agencia de modelos arme un newsletter, ponele que les creemos la palabra, donde se ofrecen mujeres a través de un catálogo y que haya que suscribirse. Eso no es de uso y que común. Lo pueda hacer cualquier mortal, eso no es de uso común. Hasta un pedófilo condenado como Epstein. Exacto. A mí me parece rarísimo, me parece que está muy en el borde, por muy más raro. que la agencia... Y peligroso. Y muy peligroso. Sí, no sé vos... Eso no es de uso común, que en un newsletter cuelguen un catálogo de modelos. Que pasen información de un sector, de un nicho, puede ser nicho publicitario, nicho de agencia de modelos, nicho ahora, que cuelguen un catálogo de modelos no es común en un newsletter. O sea, se envía de otra manera, Marina, frente a una propuesta, frente a un contrato. Frente a un requerimiento concreto. Claro, no newsletter a una campaña masiva de 50.000 mails, que es lo que explica la agencia. Que es lo que explica la agencia. Cuando podamos recuperamos lo que se pueda mostrar de ese primer catálogo, preservando la identidad de las mujeres comprometidas, que en todo caso, si hubiera algo turbio, serían víctimas. Claro, obviamente. Por y eso, si fueran víctimas podrían salir a decirlo. También es cierto, pero bueno, acá no empujamos a nadie a denunciar lo que no quiere o a contar lo que la verdad les digo, yo creo que esas chicas ni existen. Ni existen. No yo sé, creo que es Bob, Carlos Estrella te saluda. Existen, ¿eh? ¿Ah, sí? Existen. Estoy detrás ahora de algunos nombres que existen. No quieren salir a hablar, pero existen, ¿eh? No quieren seguir a hablar. Bueno, les digo, chicos, ninguna chica va a querer seguir a hablar, porque la que sepa algo no va a querer meterse, porque si sabe algo es un ambiente sórdido, pesado e internacionalmente pesado. Claro. Entonces, una agencia puede mandar una newsletter, pero una agencia no te manda un newsletter contando el chismerío que le debe plata a esta, que aquella, no, te manda un newsletter diciendo: tengo tales mannequins divinas para la colección de Giordano o para el verano de Pinamar o Punta del Este o Cariló, pero no te manda todo el puterío que hay atrás, que pasó con esta, con la otra, no. Eso es venta de carne. Eso es venta de carne. Bueno, me parece una voz autorizada la de Roberto por cómo ha trabajado este tema toda su vida. Me permite preguntarle qué tal Roberto Cristian Balbo. Cuando decís que es un ambiente pesado, ¿vos podrías profundizar un poco más? Porque ¿a qué nos referimos con un ambiente pesado? Y es un ambiente donde vos, o sea, a ver, estás mostrando cuerpos, estás mostrando belleza, tanto masculina como femenina, menores de edad y chicas que no son menores de edad, pero estás vendiendo cuerpos. Y cualquier persona, yo puedo llamar... Se refiere al negocio paralelo de la pasarela. Claro. Ahí vamos. Hay negocios paralelos, sí. Al negocio paralelo de la pasarela, vamos a decirlo. Sí, hay negocios paralelos, obviamente, siempre lo hubo. Yo lo sé, de ahí surgieron un montón de famosas. Preguntar a Insaurralde, si no. Claro.
Es como too much. Claro, acá es una vergüenza. lo que se investiga, en esto que ustedes llaman como un eufemismo negocio paralelo, es ya si hay una agencia usufructuando o explotando a estas mujeres ya, y no digo que sea el caso de Pink Models, antes de que llegue la carta documento, pero recurro al doctor Baños, que quizás nos pueda ayudar. Yo sé que no es su tema, doctor, que me miró con cara de miedo, pero la verdad es que todo esto nos suena muy, muy sugestivo. A ver, una primera mirada de si podría haber delito o no acá, y corro a Pink Models. Hablo en general. Marina, yo los escuchaba muy atentamente, esto no es nuevo, es un escándalo. Que las élites, por ponerle algún nombre, se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas. Vos sabés que Sudamérica es sinónimo de países subdesarrollados y, como bien decía, hay chicas y chicos también demasiado lindos y muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Vos fijate nada más los índices de pobreza, la mitad del país está abajo de la línea de pobreza, o desocupado, o subocupado, o con trabajo informal, fértil, cuando no mencionamos la gente que directamente está viviendo en la indigencia, según los índices de la Universidad Católica Argentina o las estadísticas que prefieras, ¿no? Pero podemos hablar de 6, 7, 8, 9, 10 millones de indigentes o personas desocupadas o subocupadas o viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es caldo de cultivo para que estos sinvergüenzas, para que estos criminales, porque no hay otra manera de llamarlo, se aprovechen de esta situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que en algunos casos roza lo delictivo y en otros directamente son delitos. Mirá, Marina, vos sabés que yo acá tenía las estadísticas, las traje porque pensaba que íbamos a hablar de la inimputabilidad. Vamos a hablar. Hablamos de eso, por supuesto. Sí. Tengo las estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de abusos denunciados nada más. Perdón, en el marco de la es provincia. un afortunado que haya conseguido estadísticas, porque es muy difícil conseguir estadísticas de menores en conflicto con la ley. Solo la Corte la tiene, lo hablábamos con Carlos, pero digo, no nos queremos abrir al tema. Sí, ahora vamos ahora con vamos eso. a entrar ahí. No, digo 20.000 abusos sexuales denunciados, 20.000. Y en este tipo de delitos, en el tema de abuso sexual, bueno, la cifra negra, que la cifra negra es la cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. Las personas que se dedican a estudiar esta temática dicen que supera a la cantidad de delitos denunciados. Entonces estamos hablando de solo en una provincia, más de 40.000 de abusos. Sí, y ahí vamos con Descalzi y hay otro urgente. Ya vamos con información de último momento. Robert. Sí, yo con las ONG que me vinculo desde mi fundación, hay más o menos unas 200 violaciones por hora en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, denunciadas. Así que imagínense lo que no se denuncia, lo que no se dice. Y algo conozco del tema. Por eso nos impacta tanto este catálogo en manos de cualquiera, si es que fuera como dice la agencia. ¿Querías sumar algo, Gustavo? Sí, dos cosas. Primero, decirle que no tiene que ver el tema de la pobreza. Hay un trabajo muy, muy serio realizado en mi país, hecho por el licenciado Javier Vélez, que llama Sueños Rotos. Sí. En ese trabajo, Sueños Rotos, se nombran algunos nombres de modelos uruguayas, y la verdad que no vienen de la pobreza. Eso está cruzado, ese trabajo de investigación, Gustavo, que fue un libro por eso, que en su momento fue muy importante, cruza el mundo del modelaje con el fútbol, con el mundo de la farándula, es complejo. Por eso le digo. Sí, vos decís que no reconoce el trato saquemos social. la pobreza al... Ok, nada que ver, es una oportunidad que alguien toma, el sinvergüenza, como dice el doctor, y también la persona que se presta a eso. Yo he conocido algunas fotos de algunas modelos que han ido a países árabes, cobrando cifras que dan para comprar un 0 kilómetro y han vuelto golpeadas, destrozadas por prácticas que obviamente son absolutamente ilegales. Por eso le digo que el negocio turbio que hay al costado, el negocio negro de la pasarela, tiene muchas personas como víctima y gracias que Roberto está para hablar de este tema tan serio, tan duro, que no lo quiero mezclar con esto, que es el tema de las violaciones intrafamiliares, en un trabajo que tuvimos la suerte de ver hace muchos años. Ahí volvemos, no nos queremos ir del tema para no perder el eje. Acá estamos hablando de la aparición de una agencia de modelos. No, pero está perfecto, Gus, y es lógico que esto tenga derivaciones, pero es la aparición de una agencia de modelos argentina en actividad, en el intercambio de mails de Jeffrey Epstein, y hay más que nadie material. conoce. Y hay más Perdóneme, material. una agencia que no conocemos. Hagamos que no. Ahí no conocemos, no le vi campañas, no la vi trabajar. Buenas tardes, ¿cómo les va?
Creo que fue el año 2014 o 2000, era cerca del Mundial del Brasil. Yo tuve una reunión aquí en Punta del Este con alguien que querían organizar o hacer un lanzamiento aquí en Punta del Este de esta agencia que supuestamente estaba trabajando hacía un tiempo. Yo no la conozco, no la conocía la agencia. Es una agencia argentina. Recuerdo sí que a mí la palabra Pink me llamó la atención y dije, está asociado a algo de una importante marca, Victoria's Secret, la voy a nombrar porque ellos tenían una campaña que se llamaba Pink. Tienen una línea de productos que es Pink. Era una campaña que es ropa deportiva o lencería deportiva. Sí, sí, Gustavo. Ahí está, y ellos me dijeron... Entonces me dijeron, no tenemos nada que ver, la agencia es una agencia que está consolidada. Recuerdo que yo le decía, ¿sabés que no los conozco? No conozco, y me nombraron 3 o 4 nombres de chicas que yo no conozco, no conocí, no las vi nunca aquí en Punta del Este. Me llamó mucho la atención la insistencia de generar una movida, una presentación, desfiles acá en Punta del Este para darle cuerpo, para darle, voy a llamarle, credibilidad a esta agencia con motivos de la aproximación del Mundial. Esto entonces fue antes del Mundial 2014. Habrá sido entonces en el verano 2014, Brasil. Esto fue previo al Mundial que se jugó en Brasil. Claro. Que jugó en Brasil. O sea, estamos hablando hace más de 10 años, yo ni me acordaba de esta reunión. Después, atando cabos, había sido esta la agencia. Recuerdo claramente que yo lo había asociado, había venido recién de viaje y había asociado de que en el mundo, en los free shop, estaba la marca de la importante empresa internacional con el nombre Pink y con toda una, digamos, una línea de productos con rosado, con ese rosado chicle que le llamamos nosotros. Sí, que es muy parecido a mí me sorprendió, al logo de la agencia, Gustavo, como si estuviera afanosamente inspirado en esta línea de Victoria's Secret. Relacionado. Sí. Ahí está. Sí, comparto. Era como, le voy a decir, todo era engañoso. Seguramente la misma sensación le daba al señor Piazza le da al señor Piazza cuando vienen de estas agencias y le presentan estas cosas. A nosotros, imagínense, en los veranos que tenemos acá, la cantidad de veces que nos han presentado eventos y agencias que quieren venir a hacer un poco de vidriera y presentar nuevos talentos. Y bueno, era raro. Yo tuve esa reunión no recuerdo, era un señor que nunca más lo vi en la vida, nunca más supe de esta agencia. Bueno, pero es interesante lo que decís, Gustavo. Esto de parecía que desembarcaban o que querían visibilidad y después nunca más supe de ellos y se guardaron. ¿Querés sumar algo? Recuerdo, Gustavo, que está Cristian Balbo. Y con vista al Mundial... Sí, decía Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. En la década del 90, recuerdo cuando hacíamos temporada para Revista Noticias, ahí en Punta del Este. Muchos años había agencias con mayúsculas, claro, la de Pancho Dota, la de Ricardo Piñeiro, que alquilaban propiedades, donde estaban las modelos, y uno iba y podía entrevistarlas y demás. Pero todo en un margen, digamos, de visibilidad. Pero aparte, en ese caso, Cristian, eran modelos conocidas. No, que son todo el mundo sabía quién era. Las pasarelas que por el planeta, por el mundo. Pues Dolores Barreiro, por citar una de ellas. Que nacieron en aquella época, ¿no? Nicole Neumann, todas las chicas que en aquel momento, en la década del 90, estaban en estas grandes agencias. Ahora, esta que mencionamos no la tenemos presente y lo que nos manifiesta Descalzi es puntualmente que puede ser que tal vez hayan querido sumergirse un poco en este ecosistema. Claro, y que después se echaron para atrás. Roberto, recién repasábamos un contenido que Epstein comparte, que fue generado por esta agencia, donde menciona algunos conflictos de modelos internacionales que la verdad no conozco, no sé si vos las conocés, con distintas agencias y llama la atención que Epstein se interese tanto por estas cuestiones. Sí, llama la atención todo. Lo único que conozco de ahí es que mencionen a la agencia Ford, que es una agencia internacional maravillosa, que es la más importante del mundo, y no creo que se meta con Ford para buscar mujeres para sexo. De repente Ford no tiene nada que ver. Y esas chicas que nombra con toda qué causalidad, con nombres rusos y con cifras multi de mucha plata. De cientos de miles de dólares. Una locura. Sí, pero es muy diferente, Roberto, ese último mail que mostrábamos, es muy diferente al primer mail que descubre Rolando Barbano, que desencadena todo esto, porque uno tiene un catálogo, el otro tiene información. El concepto de newsletter
tiene que ver más con yo estoy suscrito, claro, un montón de newsletters de industria audiovisual porque me interesan los documentales, estoy suscrito a un newsletter literario porque me interesan los libros, hay newsletter de auto, hay newsletter de armas. Es raro la suscripción. Ahora, es raro que tenga, digamos, que envíen un catálogo, no es raro que envíen información. Y el segundo mail pareciera ser un mail que describe información justamente del mundo de las agencias, las modelos, que puede ser lícito. Yo voy a ser cruda con esto que digo. Que una agencia de modelos arme un newsletter, ponele que les creemos la palabra, donde se ofrecen mujeres a través de un catálogo y que haya que suscribirse. Eso no es de uso y que común. Lo pueda hacer cualquier mortal, no es de uso común. Hasta un pedófilo condenado como Epstein. Exacto. A mí me parece rarísimo, me parece que está muy en el borde, por muy más raro. que la agencia... Y peligroso. Y muy peligroso. Sí, eso no es de uso común, que en un newsletter cuelguen un catálogo de modelos. Que pasen información de un sector, de un nicho, puede ser nicho publicitario, nicho de agencia de modelos, nicho ahora, que cuelguen un catálogo de modelos no es común en un newsletter. O sea, se envía de otra manera, Marina, frente a una propuesta, frente a un contrato. Frente a un requerimiento concreto. Claro, no newsletter a una campaña masiva de 50.000 mails, que es lo que explica la agencia. Que es lo que explica la agencia. Cuando podamos, recuperamos lo que se pueda mostrar de ese primer catálogo, preservando la identidad de las mujeres comprometidas, que en todo caso, si hubiera algo turbio, serían víctimas. Claro, obviamente. Por y eso, si fueran víctimas podrían salir a decirlo. También es cierto, pero bueno, acá no empujamos a nadie a denunciar lo que no quiere o a contar lo que no la verdad les digo, yo creo que esas chicas ni existen. Ni existen. Yo creo que Bob, Carlos Estrella te saluda. Existen, ¿eh? ¿Ah, sí? Existen. Estoy detrás ahora de algunos nombres que existen. No quieren salir a hablar, pero existen, ¿eh? No quieren seguir a hablar. Bueno, les digo, chicos, ninguna chica va a querer seguir a hablar, porque la que sepa algo no va a querer meterse, porque si sabe algo es un ambiente sórdido, pesado e internacionalmente pesado. Claro. Entonces, una agencia puede mandar una newsletter, pero una agencia no te manda un newsletter contando el chismerío que le debe plata a esta, que aquella, no, te manda un newsletter diciendo: tengo tales mannequins divinas para la colección de Giordano o para el verano de Pinamar o Punta del Este o Cariló, pero no te manda todo el puterío que hay atrás, que pasó con esta, con la otra, no. Eso es venta de carne. Eso es venta de carne. Bueno, me parece una voz autorizada la de Roberto por cómo ha trabajado este tema toda su vida. Me permite preguntarle qué tal Roberto Cristian Balbo. Cuando decís que es un ambiente pesado, ¿vos podrías profundizar un poco más? Porque ¿a qué nos referimos con un ambiente pesado? Y es un ambiente donde vos, o sea, a ver, estás mostrando cuerpos, estás mostrando belleza, tanto masculina como femenina, menores de edad y chicas que no son menores de edad, pero estás vendiendo cuerpos. Y cualquier persona, yo puedo llamar... Se refiere al negocio paralelo de la pasarela. Claro. Ahí vamos. Hay negocios paralelos, sí. Al negocio paralelo de la pasarela, vamos a decirlo. Sí, hay negocios paralelos, obviamente, siempre lo hubo. Yo lo sé, de ahí surgieron un montón de famosas. Preguntar Insaurralde, si no. Claro. Es como too much. Claro, acá es una vergüenza. lo que se investiga en esto que ustedes llaman como un eufemismo negocio paralelo es ya si hay una agencia usufructuando o explotando a estas mujeres ya, y no digo que sea el caso de Pink Models antes de que llegue la carta documento, pero recurro al doctor Baños, que quizá nos pueda ayudar. Yo sé que no es su tema, doctor, que me miró con cara de miedo, pero la verdad es que todo esto nos suena muy sugestivo. A ver, una primera mirada de si podría haber delito o no acá, y corro a Pink Models. Hablo en general. Marina, yo los escuchaba muy atentamente. Esto no es nuevo, es un escándalo. Que las élites, por ponerle algún nombre, se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas. Vos sabés que Sudamérica es sinónimo de países subdesarrollados y, como bien decía, hay chicas y chicos también demasiado lindos y muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Vos fijate nada más los índices de pobreza. La mitad del país está abajo de la línea de pobreza, o desocupado, o subocupado,
o con trabajo informal. Fértil, dice usted, doctor. Cuando no mencionamos la gente que directamente está viviendo en la indigencia, según los índices de la Universidad Católica Argentina o las estadísticas que prefieras, ¿no? Pero podemos hablar de 6, 7, 8, 9, 10 millones de indigentes o personas desocupadas o subocupadas o viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es caldo de cultivo para que estos sinvergüenzas, para que estos criminales, porque no hay otra manera de llamarlo, se aprovechen de esta situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que en algunos casos roza lo delictivo y en otros directamente son delitos. Mirá, Marina, vos sabés que yo acá tenía las estadísticas, las traje porque pensaba que íbamos a hablar de la inimputabilidad. Vamos a hablar. Hablamos de eso, por supuesto. Sí. Tengo las estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de abusos denunciados nada más. Perdón, en el marco de la es provincia. un afortunado que haya conseguido estadísticas, porque Sí, es muy difícil conseguir estadísticas de menores en conflicto con la ley. Solo la Corte la tiene, lo hablábamos con Carlos, pero digo, no nos queremos abrir al tema. Sí, ahora vamos Ahora con vamos eso. a entrar ahí. No, digo 20.000 abusos sexuales denunciados, 20.000. Y en este tipo de delitos, en el tema de abuso sexual, Y bueno, la cifra negra, que la cifra negra es la cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. Las personas que se dedican a estudiar esta temática dicen que supera a la cantidad de delitos denunciados. Entonces estamos hablando de solo en una provincia, más de 40.000 hechos de abusos. Sí, y ahí vamos con Descalzi y hay otro urgente. Ya vamos con información de último momento. Robert. Sí, yo con las ONG que me vinculo desde mi fundación, hay más o menos unas 200 violaciones por hora en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, denunciadas. Así que imagínense lo que no se denuncia, lo que no se dice. Y algo conozco del tema. Por eso nos impacta tanto este catálogo en manos de cualquiera, si es que fuera como dice la agencia. ¿Querías sumar algo, Gustavo? Sí, dos cosas. Primero, decirle que no tiene que ver el tema de la pobreza. Hay un trabajo muy serio realizado en mi país, hecho por el licenciado Javier Vélez, que llama Sueños Rotos. Sí. En ese trabajo, Sueños Rotos, se nombran algunos nombres de modelos uruguayas, y la verdad que no vienen de la pobreza. Eso está cruzado, Algunas ese de ellas trabajo eran de investigación, encumbradas. Gustavo, que fue un libro Por eso, que en su momento fue muy importante, cruza el mundo del modelaje con el fútbol, con el mundo de la farándula, es complejo. Por eso le digo. Sí, vos decís que no reconoce el trato saquemos social. la pobreza al... Ok, No, nada es un que buen ver, punto. es una oportunidad que alguien toma, el sinvergüenza, como dice el doctor, y también la persona que se presta a eso. Yo he conocido algunas fotos de algunas modelos que han ido a países árabes, cobrando cifras que dan para comprar un 0 kilómetro y han vuelto golpeadas, destrozadas por prácticas que obviamente son absolutamente ilegales. Por eso le digo que el negocio turbio que hay al costado, el negocio negro de la pasarela, tiene muchas personas como víctima y gracias que Roberto está para hablar de este tema tan serio, tan duro, que no lo quiero mezclar con esto, que es el tema de las violaciones intrafamiliares, en un trabajo que tuvimos la suerte de ver hace muchos años. Ahí volvemos, no nos queremos ir del tema para no perder el eje. Acá estamos hablando de la aparición de una agencia de modelaje. No, pero está perfecto, Gus, y es lógico que esto tenga derivaciones, pero es la aparición de una agencia de modelos argentina en actividad, en el intercambio de mails de Jeffrey Epstein, y hay más que nadie material. conoce. Y hay más Perdóneme, material. una agencia Les pido que un no puntito. conocemos, que no Ahí no volvemos, conocemos, Gus. no le vi campañas, no la vi trabajar. Ahí volvemos, información urgente. Más mails, más documentos, más del archivo Epstein que se abren. Primero empezaron las transferencias bancarias, ahora es todo el historial de un plazo de tiempo de su Gmail. Sí, acá lo que tenemos es el mail que recibe Jeffrey Epstein de un remitente desconocido. Sí. Y fíjense el contenido, está traducido desde el 14 de junio del 2012, ya tenía contacto por lo menos desde 2008 con la agencia Pink Models, Jeffrey Epstein. Le había reenviado a alguien algo que tomó del newsletter de Pink. Exacto. Con lo cual había ahí ya como había un algo, interés. Un interés. Un interés.
Hey, dice el desconocido. Han pasado 2 semanas desde que estoy aquí en Nueva York y como dije en mi correo electrónico anterior, estoy realmente concentrado y voy a todos los castings. Ahora, por otro lado, hoy no tuve ningún casting al que ir y mañana lo mismo. Además, ayer fui a 2 castings que fueron regulares. Así que mi punto es que eres el mejor en el negocio y sé que realmente puedes hacer que las cosas sucedan si quieres. Esto le dice el tipo, bueno, o mujer. No sabemos. El desconocido a Epstein, ¿no? Y sé que eres realmente el mejor en el negocio y sé que puedes hacer que las cosas sucedan si quieres y creo que puedo mantener el nivel. Recordemos que era financista, ¿no? Que está hablando de una persona sí, no que era del mundo de Hollywood. No. Así que te sugeriría, dice... Sí. Que me envíes a más castings con un nivel más alto para que mi capacidad y potencial, así como los tuyos, se utilicen realmente con eficiencia. También me gustaría conocer a todos los grandes clientes. Entonces, obviamente me dirás que tenga paciencia, pero seamos realistas, podemos hacerlo mejor que eso, juntos como equipo, ¿no? ¿Qué opinas? Mejor. Y Epstein le contesta... ¿Esto es para mí o para Fred? Que no sabemos quién es Fred, ¿no? Sí, perdón por todos los errores tipográficos. Entiendo y que dice... esto es del suscriptor, ¿eh? Esto es del traductor. Esto último, perdón por todos los errores. Perdón. Es como la bajada, que a veces te hace... Sí. Pero es una conversación. Recordemos, 2012, creo que todavía no estaba tan instalado el servicio de mensajería WhatsApp o estaba recién incipiente, con lo cual es un diálogo que va y viene cada minuto. Sí, y Epstein se manejó por lo menos hasta 2014 todo por Gmail. ¿Esto es para mí o para Fred? Mando a buscar a la agencia Fred, Pink, Abby. Bueno. O sea, acá lo que sugiere la letra de Epstein es que deriva la inquietud del desconocido que le escribe sobre hacer... O desconocida, sobre hacer Estoy más acá en Nueva York, le dice el y mail. conseguir clientes. Claro. Bueno, lo derivo. Mando a buscar a la agencia Fred, a Pink, a Abby o Abby. La verdad que acá me pierdo, no sé bien qué sería Abby. Bueno. Es otra agencia. Fred, Abby y Pink. Son 3 agencias. ¿Es la misma agencia a la que estamos refiriendo? Bueno, todo es muy complejo. Por supuesto, no adjudicamos delito. No. Estamos revisando en vivo. La propia agencia, evidentemente, sintió la necesidad, Marina, de explicarlo. Sí. Y yo creo que todavía tiene que explicar más, ¿no? Sí. Robert, cerramos con vos. Una mirada sobre todo esto. A mí me parece que ante todo, como Giordano murió y Epstein se suicidó, lo mataron dentro de la cárcel, no sé, y me interesa, es más, bien muerto está, creo que tiene que aparecer la dueña o dueño de Pink Models, la cual desconozco, Total. y hablar seriamente de lo que es una agencia, no mandar un descargo escrito, que no se sabe si habló la abuela de 91 años o habló... no sé, una madama de un prostíbulo, no sé. La verdad, no sé, a mí no me gusta.